En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Sangre de unicornio. Así llaman algunos a la tinta de las impresoras, no solo por su precio, sino porque se suelen vender en diminutas dosis que a veces no dura lo que uno quisiera. Además, la tinta de impresora tiene una asombrosa vida útil bastante limitada, como no le des un uso continuo. ¡Vamos, que se seca! Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira, para más INRI, muchas de estas impresoras vienen preparadas para hacer un número limitado de impresiones. Ahí lo llevas. Es lo que se conoce como obsolescencia programada, que consiste en diseñar productos con el propósito de volverlos inservibles tras un tiempo determinado para obligar, claro está, a comprar otro producto nuevo. El programa de esta semana no lo vamos a dedicar a esos cacharros que acabamos de comentar. Vamos a hablar de la historia de mujeres pioneras que dignificaron e hicieron posible la edición de libros. Las impresoras. No te vas a quejar, José. Otra vez vamos a viajar a tu querida Edad Media con Totus Podcast. Tengo a mi favor que fue un periodo histórico que abarcó un porrón de años. En programas anteriores hemos comentado historias y anécdotas que acontecieron en este periodo. Un periodo que, para el tema que nos ocupa, fue crucial para entender el nacimiento y la evolución de la impresión de libros para difundir conocimientos e historias en Europa. Hasta que se empezó a normalizar eso de darle forma y difusión a los libros, había bastantes manuscritos que eran de acceso limitado. Los copistas monásticos tuvieron un papel crucial, nunca mejor dicho lo de papel, porque su labor no solo era copiar, sino preservar y procurar una ordenada transmisión de esos textos. En el siglo XV llega un tal Johannes Gutenberg, no sé si te sonará. No me suena. Con un invento que cambió para siempre la confección de libros, permitiendo una producción más rápida y sobre todo a gran escala. Esa producción de libros se sumó al catálogo de actividades artesanas que movía la economía del sistema feudal. Un sistema de ideas patriarcales en el que las mujeres debían obedecer sin salirse del rol doméstico y reproductivo que le habían asignado los hombres. Por desgracia, muchas de estas ideas siguen resistiendo, pero ya caerán ya. Solo algunas mujeres que pertenecían a la nobleza podían disfrutar de más oportunidades que las demás. Eso no quita que hubieran mujeres que desafiaron estos roles impuestos y lograron destacar en tareas destinadas a los hombres. Y la edición de libros no iba a ser menos. Vamos a destacar algunas de estas mujeres. José y yo hemos estado investigando y la verdad nos hemos visto obligados a hacer este programa porque el tema lo consideramos interesante y necesario. ¿A quién encontraste en tu investigación? Pues mira, para empezar he encontrado a Christine de Pisan, una veneciana que nació a mediados del siglo XIV. Era hija del astrólogo oficial de Carlos V, El padre era Sandro Rey de la corte. Por suerte, Christine nos legó un talento y unos valores que incluso hoy día sirven de referencia, aunque ese talento empezó a brotar tras la muerte de su esposo. En principio, como una forma de gestionar el duelo por esa pérdida, y luego como labor que le permitía ganar independencia económica y fama. Digamos que fue de las primeras en autoeditar sus propias publicaciones. Eso es. A principios del siglo XV llegó a montar su propio taller de impresión, aunque no era una impresora en el sentido moderno. ¿A qué te refieres con eso de que no era una impresora en el sentido moderno? Porque a mí me parece una multifunción de último modelo. No, pues me refiero a que su labor fue anterior a la llegada de la imprenta de Gutenberg. En el siglo XIV y principios del XV, en los que Christine de Pisan realizaba estas tareas, la impresión de libros se realizaba predominantemente a mano. Lo dicho, una pionera. La primera mujer francesa que pudo vivir de lo que escribía. Y como mujer, Christine de Pisan no lo tuvo nada fácil. Fue cuestionada constantemente y al principio su obra era considerada un simple divertimento de una viuda ociosa que de vez en cuando publicaba sus versos y hacía unas portadas con una minuciosa ornamentación. Pero enseguida tomó conciencia de la necesidad de la defensa de los derechos de la mujer y empezó a escribir tratados políticos. Y también participó activamente en los debates intelectuales de su tiempo. Así que nuestro homenaje a Christine de Pisan, una de las primeras impresoras. ¿Tú, Antonio, a quién has encontrado? Yo he encontrado a la impresora Esther Inglis, de mediados del siglo XVI. Y a pesar de su apellido, Inglis, pues no era inglesa. Ese es un apellido de origen francés. ¡Qué menuda trampa! De muy pequeña, Esther Inglis tomó como juego la caligrafía, copiando lo que escribía su madre. ¿El padre no sería astrólogo también? No. Tenía una profesión de verdad. Era maestro en la escuela francesa de Edimburgo, patrocinada por el rey Jaime VI. El caso es que el tema de la caligrafía le valió para desarrollar un gran talento para la escritura y para el dibujo. Fue bastante prolífica, redactó más de 60 manuscritos. Por desgracia, no todos se han conservado, pero por suerte la mayoría de ellos
sí han llegado hasta nuestros días. ¿También tuvo la valentía de firmar sus propias obras? Más que eso, no solo firmaba su nombre, sino que dibujaba un autorretrato. ¿Y cómo eran los libros que editaba? Para aquella época eran muy novedosos. Los libros que componía Esther Inglis eran apaisados y pequeños. No eran como los libros convencionales que son oblongos. Mi nombre es Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. En el siglo XVI y XVII, cuando veías un libro con esa forma, se sabía que era de Esther Inglis. Era una caligrafía privilegiada, dominaba más de 40 estilos de escritura y acompañaba sus manuscritos con dibujos muy bonitos de elementos de la naturaleza, como flores, aves. Bordaba la encuadernación de sus propios libros con terciopelo o seda. No me consta de que se valiese del invento de Gutenberg para sus creaciones, por lo que se puede concluir que la edición de sus particulares libros lo hacía de forma 100% artesanal. Pues vamos ahora con otra impresora del siglo XVI, en este caso de Alemania, Katharina Bischoff, que no solo editaba libros, sino que llegó a dirigir una imprenta en Nuremberg durante casi 30 años, la Berg and Neuberg Printing House. ¿Una mujer dirigiendo una empresa? ¿Pero esto qué es? ¿La Unión Soviética? El director de la imprenta, a ver, relájate, era su marido. Pero cuando murió, nadie dudó de que la persona ideal para dirigir la producción de libros era Katharina. Para el ayuntamiento de Nuremberg, la Berg and Neuberg Printing House era la imprenta oficial. La especialidad fueron los libros de temática teológica y de música. Katharina Bischoff ha pasado a la historia como la primera impresora oficial de la Universidad de Altdorf. Supera eso. Reconozco que no lo voy a superar, te lo digo desde ya. Aunque sí que te va a gustar el origen de la siguiente impresora que te voy a mencionar a continuación. A ver, deja que adivine. ¿Del condado de Treviño? Sí, de Treviño he encogido a los niños. Ya te gustaría a ti dedicarle un programa a ese sitio. Ahí te lo dejo. Pero no, la impresora de la que voy a hablar se llama Girolama Cartolari, de Perugia. ¡Ah! Mis recuerdos de Perugia me evocan sentimientos contrapuestos. Háblame de esa tal Girolama Cartolari, anda. Pues esta italiana en 1543 fue la primera en poner su nombre en los libros que salían de su taller. Al contrario de lo que nos has contado de Katharina Bischoff, el trabajo de edición que realizó Girolama sufrió el intento de condenarla a las lóbregas mazmorras del olvido. Tanto es así que se atrevieron a corregir su propio nombre, poniendo Girolamo, donde aparecía escrito el nombre de Girolama. El borrado de las mujeres ha sido una constante a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de obras salían de la imprenta de Girolama Cartolari? Lo típico de la Italia medieval: documentos relacionados con el clero, bulas papales, reglamentos de la Cancillería Apostólica, discursos y conferencias del Concilio de Trento, panfletos antiluteranos. Ten en cuenta que la imprenta estaba situada en Roma. ¿Tienes el nombre de otra impresora por ahí? Lo tengo. Pocos años antes de que Girolama empezara a producir libros en Roma, en España ya hubo una pionera en esta labor. Me refiero a la zaragozana Juana Millán, que se inició en el taller de edición de libros en el año 1536. Hay una circunstancia que parece unir el destino de estas mujeres pioneras en la producción de libros, y es que todas heredaron y dieron continuidad a los talleres de impresión de sus maridos. También le pasó a Juana Millán, que continuó la tarea de su marido, que era un experimentado mercader de libros. Era de las pocas puertas que podían atravesar las mujeres para acceder a trabajos que estaban masculinizados. Es lo que decíamos al principio del programa, Antonio. En la Edad Media, las mujeres estaban sometidas a los roles domésticos y dependían económicamente de los hombres. Aunque, en fin, en España las mujeres necesitaban del permiso de un hombre para poder abrir una cuenta bancaria hasta finales de los 70. Aún arrastramos desvaríos medievales. Volvamos a las impresoras. En los casos que hemos comentado, la muerte de los maridos se convertía en una especie de oportunidad obligatoria, si se permite la tontería, para que las mujeres pudieran tener la ocasión de tomar el control de trabajos destinados a los hombres. Y estas mujeres lograron sobresalir y contribuir no solo a su economía doméstica, sino a la sociedad de aquella época. Bueno, pues, ¿qué más nos puedes contar de Juana Millán? Por desgracia, no se sabe mucho de su biografía. Sí se puede identificar los libros que editó porque en la portada de los mismos reza lo siguiente: In officina che dicitur de Juana Miliana. Vamos, que la imprenta era suya. Y atento a una curiosidad: Juana Millán no sabía escribir. Arrea. Así que dime tú si no es meritorio lo de esta mujer, la impresora pionera en España. Y sin salirnos de España debemos nombrar a María de Quiñones, que fue mujer del impresor de la obra más universal que existe en la literatura. Y no, Arturo Pérez Reverte, no estamos hablando de ninguno de tus libros. Jamás. Jamás. Antes preferiríamos hablar de La picha de Víctor Noir, que para eso la hemos mencionado más veces en nuestros programas. Muchas veces. Nos referimos, claro está, al Quijote de Cervantes. María de Quiñones trabajó codo a codo con su marido en el taller y también lo heredó cuando enviudó. Pero su nombre tardó en aparecer impreso en los libros,
tendría que esperar hasta 1634 para ver su nombre en el pie de imprenta de los libros que salían de su taller. Por las manos de esta mujer pasaron grandes obras del siglo de oro de la literatura española, ¿eh? Ahí es nada. ¿Tienes anotado por ahí alguna impresora más? Sí, tengo anotada a Elizabeth Pickering porque hay un consenso entre los historiadores de que es la primera mujer que imprimió libros en Inglaterra. Estamos hablando del primer tercio del siglo XVI, si mal no recuerdo, y de una mujer que empezó a ejercer de impresora con solo 17 años. 17 años, creo que debe tener el récord de precocidad en la industria editorial. Pues mira, vamos a dejar en nuestra web, en la entrada dedicada a este programa, una serie de imágenes y de recomendaciones para que quienes nos estéis oyendo podáis ampliar más y mejor todo lo que os hemos estado hablando sobre las impresoras de la Edad Media. Esperamos que os haya resultado interesante, útil o por lo menos curioso este contenido. Antonio, debemos repetir el método que hemos llevado a cabo para realizar el guión de este programa. Es decir, proponemos un tema. Tú investigas por tu parte, yo por la mía, y luego juntamos lo que hayamos encontrado para darle forma. O mejor aún, que sean oyentes y suscriptores de Totus Podcast quienes nos propongan temas. Si alguna de sus propuestas nos gusta, la hacemos. Y si no nos gustan, ¡no! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.